Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del Lado B con José Víctor Dugán y Aurelina Orozco, que está reemplazando a Jessie, mi esposa, que anda de viaje por allá trabajando para alimentar a toda la familia Dugán, ¿verdad? Y entonces está en el tour del lanzamiento de su libro, Fortitud. Y entonces, aprovechando que Aura, que es nuestra asistente, está aquí en Miami, pues Jessie, que no da puntada sin dedal, le empaquetó hoy el lado B. Así que hoy voy a estar conversando con Aura y Aura va a estar pues aquí entrevistándome y hablando de todo lo que no se dijo en la enseñanza del domingo. Del domingo, porque me dijeron, no digas exactamente que fue ayer, que no fue, porque esta... Sí, porque esto es como atemporal, ¿verdad? No sabemos de cuál domingo, puede ser un domingo del 2022. Pero fue el domingo, ¿ok? Es lo importante. Sí, y tuvimos un mensaje, el mensaje iba a decir de ayer, pero no es mentira, no fue ayer. El mensaje del domingo estuvo espectacular. Estuvimos hablando acerca de la soberanía de Dios y bueno, creo que hoy vamos a escuchar muchas cosas interesantes, así que aquí estoy, fusílame. Que precisamente hablando de la soberanía de Dios, tú empezaste el mensaje diciendo, vamos a hablar de un tema que todo el mundo me está preguntando. Y hablando con Dani. Dani, mi hijo. No. Dani, la de José Miguel. Dani, la de José Miguel. Me dice, ahora yo pensaba que me iba a hablar de los tatuajes, que me iba a hablar de cualquier cosa, ¿sabes? Como la cantidad de temas que le preguntan a él todo el tiempo y de la nada sale la soberanía de Dios. Sí, es un tema fuerte, es un tema duro y hoy vamos a entender un poquito por qué, pero es verdad, Aura, llevo como 2 o 3 semanas donde la gente de la nada, ¿tú qué piensas de la soberanía? ¿Qué tiene que ver la soberanía con nuestra libertad? Y si Dios controla todo, entonces sí, ¿qué hago? ¿No debo hacer? ¿Vale la pena hacer? ¿Vale la pena orar? Y yo he aprendido que cuando viene como que hay como que mucha gente empieza a hablarme de algo, yo he aprendido a reconocer que es Dios que tal vez me está diciendo, debes tratar este tema, porque esta es algo que la gente necesita aprender. Y bueno, a mí me gusta meterme en los temas duros y tratarlos de una manera, digamos, sincera, porque a veces uno en los temas duros, como a veces no son fáciles de explicar, uno empieza como a forzar, y yo creo que tenemos que tener la valentía de tratar los temas de frente como son, y si hay cosas que no se entienden, tener los pantalones de decir, esto yo no lo sé explicar, o esta área, la Biblia no es clara en esto, y creo que la gente agradece la honestidad. Total. ¿Verdad? Aunque tú no les digas, no les contestes todos sus interrogantes, porque qué rico sería que pudieran contestarnos todos nuestros interrogantes, pero creo que parte de la vida de fe y de la espiritualidad es caminar sin tener todas las respuestas. Así es. Porque si no, no sería fe, ¿verdad? Así que bueno. Bueno, para los que no nos están viendo, sino que solo nos están escuchando por Spotify, yo tengo un librito aquí, porque muy juiciosa, ya sabía que iba a estar aquí sentada contigo. Dije, pues tengo que tomar nota, apunte de cada cosa de la reunión, porque si ustedes se han visto una enseñanza de domingo, este señor aquí presente tira unas pepas de aguacate, como tú dices. Como dicen hoy, unos códigos. Unos códigos que uno queda como que, espérate, tengo que leer, repetírmelo y decirlo. Y bueno, voy a leer aquí un poquito y estábamos hablando de José en la enseñanza. Así es, claro, porque usamos la historia de José, el hijo de Jacob, que, bueno, tuvo todo un proceso de vida para entender la soberanía y el propósito. De Dios. Ok. Resulta que José estaba en el propósito de Dios. Todo el tiempo dentro de esa enseñanza decía, estaba Dios con José, pero hay un comentario que estoy seguro que muchas personas pueden haber dicho de José, y es, si él estuviera con Dios, no estuviera así. O sea, no estuviera preso, no estuviera de esclavo. No lo hubieran vendido sus hermanos, incluso no hubiera despertado ese sentimiento negativo en sus hermanos. Algo tan mínimo como eso. Es algo que todos decimos de las personas cuando la están pasando mal, cuando no están en la mejor temporada de su vida. O que lo decimos de nosotros. De nosotros. ¿Verdad? Porque aún en la Biblia se ven momentos, por ejemplo, cuando Job le cayó la plaga, tú sabes, la cicatoca negra, como decía un amigo mío de allá, dijo, el pulgón, ¿cómo que se llama lo que le cae a los cafetales allá en Colombia? Que se me olvidó cómo que se le dice. Como el guereguere. Sí, y entonces hay gente que dice, a Job le cayó el guereguere, y hasta los amigos le decían, mejor mátate. ¿Tú sabes esto qué es? O sea, si Dios estuviera contigo, y yo creo que nuestra humanidad, es normal que cuando nosotros estamos viviendo momentos de sufrimiento, de crisis, de escasez, de dolor,
en medio de esa incertidumbre de no saber qué hacer y de la impotencia de no tener tal vez la manera de autosalir, de autosalvarse uno, yo creo que a todos nos vienen pensamientos como, Dios mío, o sea, una de dos, o tú no estás conmigo o tú no me amas, porque cómo has podido permitir que yo pase por semejante momento tan difícil. Y creo que desde ahí podemos empezar a ver dónde viene este mal entendimiento de la soberanía de Dios. Cuando nosotros pensamos así, ¿de dónde viene el problema? El problema es que nosotros asociamos lo que estamos viviendo con el carácter de Dios, ¿verdad? Y es como, por ejemplo, yo recuerdo la primera vez que yo llevé a Alejandra Sofía a ponerse las vacunas. O sea, ningún papá quiere que sus hijos vean dolor ni vivan dolor, y tú dices, yo daría mi vida y pónganmelas a mí, pero había que ponerle las vacunas. Y yo recuerdo, Alejandra me miraba con esos cachetes, o sea, Alejandra era una cosa espectacular, nunca, o sea, siempre su papá protegiéndola, y yo recuerdo llevándola donde el doctor, que por cierto estudiamos en el colegio juntos allá en Barranquilla, donde el doctor Valo Dangón, y yo la pongo en la camita, y Valo me dice, agárrele las piernitas. Entonces yo vengo a Alejandra tenía unos muslones así, me acuerdo, y yo le agarro las piernitas, se las pongo hacia abajo, o el enfermero la agarra, y ella está pensando que estamos jugando. Y me mira riéndose, y de pronto el doctor viene y le pone la primera, y ella como que reacciona, me mira y trata de mover, y se da cuenta que soy yo el que no le está dejando que mueva las piernitas. Y ella me miró con una cara como diciendo, yo pensé que tú me amabas, tú eres un desgraciado. ¿Cómo tú permites? Claro, me traicionaste si tú deberías estar para protegerme. Lo veía en los ojos. Y realmente lo que estábamos haciendo era para el bien de ella. Pero es normal, por ejemplo, que un niño que no entiende juzgue cuando un papá no le compra un juguete, cuando un papá permite ciertas cosas, o lo castiga, o lo disciplina. Juzgue el carácter del papá y el amor del papá hacia uno. Y así hacemos con Dios. A veces cuando Dios permite que vivamos ciertas situaciones, o yo creo que a veces Dios causa situaciones difíciles, nosotros, al no tener un conocimiento de quién es Dios, enseguida juzgamos su carácter. Por eso yo enseño ahora, y a aquellos que nos están viendo y escuchando, nuestra fe no debe estar fundamentada en lo que nos han dicho de Dios o en lo que esperamos de Dios, sino en el carácter de Dios. Por eso es tan importante conocer quién es Él. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es bueno. Cuando tú sabes que Dios es bueno, no importa lo que estés viviendo, tú dices, ok, esto no cambia quién Dios es, porque Él es bueno, Él es amor, Él es misericordioso, Él quiere lo mejor para mí. Entonces tú dices, ok, mi problema no es quién es Dios, sino que no tengo un entendimiento correcto de lo que estoy viviendo. Y en vez de entrar a juzgar a Dios, tú dices, ok, entonces, ¿por qué estoy viviendo esto? Tienes que entrar a preguntarle. Claro, ¿por qué? Porque si tú quieres lo mejor para mí, yo sé que tú eres bueno, ok, ¿por qué has permitido esto? ¿Qué puedo aprender con esto? Pero fíjate qué tremendo, desde la seguridad de quién es Él, porque lo conozco, entro a tratar de interpretar desde el carácter de Dios lo que yo estoy viviendo, y eso me permite primero tener un mejor entendimiento de lo que estoy pasando, aunque a veces uno no, por más que conozca a Dios, no entiende lo que está pasando, pero el conocer a Dios te da tranquilidad en medio de lo que está pasando, porque tú sabes quién es Él. Y sabes que está en control. Y sabes que Él está en control. Y segundo, tú entiendes que Él es bueno y que esto tarde o temprano se va a manifestar en algo de bendición para ti, sea una bendición de algo que recibes o una bendición de algo en lo que te conviertes, en madurez, en subir tu nivel de conocimiento de Dios, de la vida, tu capacidad de ayudar a otros. Pero entonces, más que todo, es que primero no conocemos a Dios. Entonces a veces la gente dice, pero ¿por qué? Si Dios está contigo. No. Es que al no conocer a Dios empezamos a juzgar y creemos a veces que si tú estás mal es que Dios no está contigo. No. A veces porque estás mal lo que significa es que Dios está contigo. Así es. Y te está llevando por este camino. Termino con un ejemplo bíblico. Cuando Jesús le dice a los discípulos, pasemos a la otra orilla. Y pregunta, ¿ustedes no creen que Jesús sabía que venía tremenda tormenta? Pasemos, y se montan los discípulos y Jesús se duerme en el barco. O sea, ¿por qué? Porque Jesús iba tranquilo, Él sabía que no iba a pasar nada. Además Él dijo, pasemos a la otra orilla. O sea, ya está decretado, vamos a llegar a la otra orilla. Cuando Él les dijo, pasemos a la otra orilla, los discípulos estaban pensando en la otra orilla. Jesús estaba pensando en pasemos. Porque a veces nosotros siempre estamos pensando en el fin, en lo que voy a obtener, y muchas veces lo que Dios está interesado es en el proceso que nos va a llevar a ese fin. Porque ahí es donde nos va a formar.
Y ahí es donde, y claro, ellos vieron las olas y cómo tú permitiste y cómo tú, y Jesús les dijo, hombres de poca fe. ¿Por qué poca fe? Primero, yo estoy con ustedes, aquí no nos vamos a morir. Sí, no se va a morir Jesucristo. Claro, y fíjate, sí había tormenta y Dios estaba con ellos. Y no solo estaba con ellos, estaba dormido. ¿Ok? O sea, estaba tranquilo. Tranquilo. O sea, ¿qué podemos inferir de esto? Una tormenta no significa que Dios no esté contigo. Por el contrario, yo creo que es en las tormentas donde Dios más real se hace en nuestra vida. Así es. Bueno, en medio de toda la explicación dijiste un par de cosas que yo creo que a todos se nos han pasado por la mente. Y es, ¿Dios permite o causa el dolor? Ay, qué gran pregunta. Ok, voy a decir, no tanto el dolor, pero situaciones difíciles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no creo que Dios nos causa dolor, pero yo creo que Dios algunas cosas las permite y yo creo que hay algunas crisis que Dios las causa, porque la Biblia muestra un Dios que a veces causa crisis. Lo que yo no creo es un Dios que manda un cáncer. ¿Sí? Porque para mí un cáncer va más allá de una crisis. Pero yo sí creo que Dios a veces causa que nosotros tengamos que vivir desiertos. Eso es claro en la Biblia. La Biblia dice, Israel sale de Egipto, ¿verdad? Y dura 40 años en el desierto, pero los estudiosos dicen, bueno, yo estuve ahí en el desierto, yo pasé pasé en bus, que no es lo mismo, ¿ok? Pero en 2-3 horas cruzamos eso, creo que eran como unas 4 horas, pero dicen que en 2 o 3 semanas a pie tú hubieras podido cruzar el desierto y duraron 40 años. Número 1, fue Dios el que los llevó a estar en el desierto. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, número 1, porque la única manera de cruzar desde Egipto a Israel era a través del desierto del Sinaí. Y número 2, porque la Biblia dice que de día había una columna, una nube que los dirigía, que Dios es el que guiaba esa nube, y en la noche había una columna de fuego. Entonces Dios les dice, sigan la nube en el día y sigan la columna de fuego. Y era Dios el que llevaba la nube y la columna, por lo tanto, Dios fue el que los tuvo 40 años dando vuelta en el desierto. ¿Ok? Porque Dios ha podido agarrar la nube y pasar derecho. Pero Dios los tuvo. O sea que yo sí creo que Dios nos lleva a pasar desiertos y yo sí creo que Dios nos lleva a veces a durar cierto tiempo en el desierto. O sea que a veces nosotros queremos salir rápido y Dios no quiere que salgamos rápido. La pregunta es ¿por qué? ¿O para qué? ¿O para qué? Te voy a decir por qué y para qué. Porque Israel llevaba cientos de años en Egipto, viviendo bajo Faraón, ¿verdad? Y en una mentalidad de esclavitud. Israel había perdido su mentalidad de pueblo de gobierno, pueblo de conquista, un pueblo que podía ser utilizado sacerdotalmente para los propósitos de Dios. Por lo tanto, por eso eran tan quejones, todos se quejaban. Entonces llevaban años diciendo, sácanos de aquí, sácanos de aquí. Y cuando Dios los saca, le dice a Moisés, nosotros nunca pedimos que nos sacaran. O sea, es una cosa terrible. Cuando vieron el mar adelante y vieron a los egipcios atrás, ¿para qué nos sacaste si nosotros? Y en la Biblia está registrado que pidieron muchas veces, ¿verdad? ¿Qué pasa? Esa mentalidad de esclavitud, de dependencia de un faraón, porque la esclavitud en la época de Israel y Egipto no era igual a la esclavitud de hoy. En ese tiempo los esclavos tenían todo. Lo único es que no podían ser dueños de nada. Ellos no tenían tierras, no tenían casas, o sea, todo era dado, pero nada era de ellos. Y Dios no te puede usar con cosas prestadas. Wow. Si ves, tú necesitas ser dueño y autoridad de las cosas para que Dios pueda usarte a ti y tus cosas para servir. Porque si un día Dios te dice, regálale tal cosa a tal persona, no puedes si no es tuyo. Siémbrale esto a tal persona, no puedes porque eso no es tuyo. Usa esto para... No puedes porque tú no tienes autoridad sobre eso. Entonces Dios los saca y dice, yo necesito que ellos entren a la tierra prometida con una mentalidad diferente, no mentalidad de esclavitud. Y los 40 años fue el tiempo que tomó para que todas las personas que nacieron en Egipto, en esclavitud, murieran. Todas esas generaciones murieron en los 40 años. O sea, todos los que entraron a la tierra prometida, ninguno había nacido en Egipto. Todos nacieron en el desierto. Wow. Y con otra mentalidad. Y con otra mentalidad. Pero quiero que noten algo. Esto nunca lo había dicho. Quiero que noten que Dios le confió la tierra prometida a gente nacida en la crisis por encima de gente nacida en un lugar donde tenían todo pero con mente de esclavitud. O sea que tú estás más capacitado para entrar a tu tierra prometida desde una crisis que desde una posición donde aparentemente lo tienes todo. ¿Ok? Entonces mira qué tremendo. Para poderlos llevar a la tierra prometida, Dios los lleva al desierto, los tiene mucho tiempo en el desierto. ¿Por qué? Porque los está preparando para poder poseer esa tierra, administrarla y que esa tierra sea de bendición para ellos y bendición para los propósitos de Dios. Entonces el domingo decíamos que cuando Dios te va a llevar a tu promesa, a tu propósito,
normalmente te lleva por un camino que es más largo que el que uno quisiera, un poco más difícil, por no decir mucho más difícil del que uno quisiera. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios no es solamente bendecirte, sino darte el carácter para disfrutar y administrar bien la bendición. Entonces, si Dios nos diera todo automáticamente, todo se nos perdería. Lo manejaríamos mal, lo haríamos las personas equivocadas, lo administraríamos incorrectamente. Entonces, yo sí creo que Dios causa algunas crisis en nuestra vida para formarnos, y también creo que Dios permite. Entraría en un concepto, este es un concepto mío, ¿ok? Se lo escuché alguna vez a alguien, de la diferencia entre la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Y es donde podemos tal vez consolidar un poco este concepto del libre albedrío. Dios no creó robots. Dios es un padre que quiere tener una relación con hijos, no con autómatas. Bueno, ahí te pregunto antes de que continúes. Entonces, si ya hay un plan, si ya Dios tiene todo previsto, ¿hasta qué punto entonces yo de verdad tengo libre albedrío? No, porque si Dios fue el que los llevó del punto A al punto B en 40 años, ¿hasta qué punto esas personas que estaban ahí tuvieron libre albedrío? Ok, esta es la respuesta. La diferencia entre la voluntad perfecta y la voluntad permisiva, yo lo veo, tú me has oído hablar de este concepto antes, es como un río. Yo no veo la espiritualidad ni nuestra relación con Dios como un riel de ferrocarril. El riel de ferrocarril son dos hierros que van muy cerca, paralelos, muy cerquita, es muy angosto y son rígidos. Y el tren no tiene capacidad de moverse. Es más, en el momento que un tren se sale una pulgada, se descarriló. Entonces, yo no veo la vida espiritual así porque la Biblia no nos muestra una vida espiritual así. La Biblia nos muestra una vida espiritual que es como un río que tiene sus fronteras y tiene una dirección clara. O sea, el río va a desembocar donde va a desembocar. No hay manera de evitar eso. Pero dentro de ese río, tú tienes movimiento. Es más, hay animales, hay vida marina que está ahí en el río. Bueno, no es marina porque hay agua en Posada. Hay agua, hay remolinos, hay unas cosas que se estancan aquí, hay corrientes más rápidas, hay corrientes más lentas. Entonces, para mí la espiritualidad está la vida, la voluntad perfecta de Dios, que es el río en su totalidad. O sea, Dios sabe para dónde vamos, Dios sabe dónde va a terminar y en su omnisciencia Él conoce el final de todas las cosas. Ahora, muchas cosas pueden pasar en la vida de cada ser humano en medio de ese río. Tú decides si te dejas llevar por el río, tú decides si luchas contra la corriente del río, tú decides si caminas hacia la frontera derecha, en la vereda derecha, o sea, hacia la de la izquierda, si te agarras de una piedra y decides que no vas a avanzar. Entonces tenemos libre albedrío dentro de este gran propósito que es un río amplio que permite movimiento. Pero al final va a suceder lo que la Biblia dice, o que Dios dice a través de la Biblia que va a suceder. La pregunta es, ¿quiénes van a disfrutar el paseo? Porque no es lo mismo dejarte llevar y a veces estar en uno de esos rápidos que tú sabes que deberías espiar, porque me parece emocionante, pero puede producir estrés, te produce algo de temor, y después tú viste que eso se calma. Y viene un momento de calma, tú sabes. Entonces, en la vida y en la espiritualidad hay momentos de estrés, aunque estés en el río de Dios, ¿verdad? O tú decides como los salmones que vas a ir en contra de la corriente. Y esto es tan tremendo que el salmón va en contra de la corriente para poner los huevos arriba y ahí muere. O sea, ¿de qué te sirve ir en contra de la corriente para morirte allá? Entonces, ¿cuántos de nosotros, por temor a dejarnos llevar por ese río, ¿verdad? En nuestro libre albedrío, en vez de usar el libre albedrío para disfrutar el río, para confiar en los momentos difíciles, el torbellino, el remolino, los rápidos, la piedra, y dejarnos llevar, entendiendo que todo es parte del río de Dios y que tenemos capacidad de escoger en qué lugar vamos, de pronto me gusta más rápido, me gusta más lento. Algunos de nosotros escogemos no avanzar. Cuando tú te agarras una piedra en un río, te cansas. ¿Por qué? Porque la corriente, tú estás peleando contra la corriente todo el tiempo. Entonces hay gente que se agarra la piedra porque tiene terror del rápido, tú sabes, y entonces y hay otros peor, que prefieren nadar en contra, y yo no me imagino el desgaste. Por eso es que cuando yo me encuentro cristianos, como dije el domingo, que les pregunto, ¿cómo estás? Y me dicen, en la lucha. Aquí, y tú lo ves que están cansados, con ojeras. No, en la lucha, en un estrés, una angustia. Ya yo aprendí que la lucha más grande del creyente no es la vida, es lo que está pasando por dentro. Es luchar contra la corriente del río de la voluntad perfecta de Dios. ¿Verdad? Entonces, para mí, qué rico que yo sé que Dios sabe que me está llevando a esos pastos verdes, ¿verdad? Donde dice, y los haré descansar, donde hay buen alimento y siento que mi familia va para allá. Y al mismo tiempo me parece tan especial que dentro de esa gran voluntad perfecta,
como un hijo del Padre, yo puedo tomar decisiones, puedo escoger. Yo decía el domingo que a veces tú tienes, por ejemplo, 3 oportunidades de empleo y aquellas personas que no entienden la voluntad de Dios correctamente dicen, Señor, muéstrame cuál de estas es tu voluntad perfecta. Y resulta que yo entendí que las 3 caben en el río. De pronto hay una que no cabe en el río. De 5 hay una que está aquí, una que está allá, pero hay 3. Pero entonces tú crees que hay una y está la mujer de Dios para ti y el hombre de Dios para ti. Y resulta que en el río de pronto hay varias mujeres que serían una buena esposa para ti. Varios hombres. Entonces, qué lindo es decir, ok, a mí lo que me importa, Señor, es que esté en el río. Porque lo que está en tu río va para donde tú quieres que vaya. Va a desembocar en lo que tú quieres. Va a desembocar. Ese es tu propósito. Pero al final, tengo la libertad de escoger, ok, de estos 3 empleos me gusta este. Y en los 3 Dios te va a bendecir. En los 3. Y es ese Dios y ese papá que dice, quiero enseñarte a tomar buenas decisiones. Quiero enseñarte a vivir en esa libertad. La libertad de saber que estás en mi río, pero al mismo tiempo dentro del río te puedes mover, tienes espacio para fallar, volver a corregir, descansar en la piedra, vuelve y te sueltas. ¿Y cómo se ve vivir como tranquilo en la soberanía de Dios? Se ve como tú lo acabas de decir. Porque mucha gente asume que se ve en abundancia de cosas. Porque siempre asumimos que la soberanía de Dios y el que vive en su perfecta voluntad es el que tiene la mansión y los carros increíbles y no tiene, la cuenta de banco está llena. Yo conozco personas que tienen todo eso y no están en la voluntad de Dios ni en la soberanía de Dios porque en ellos no se ve lo que de verdad expresa la voluntad de Dios, la soberanía de Dios, que es la paz. Para mí, la paz es el termostato. Cuando yo veo que la paz está y tú ves a la persona tranquila, aún sin dinero en la cuenta de banco. Wow. Aún tal vez no teniendo todo lo que necesita, entiendo que puede estar en un desierto. Pero el desierto es voluntad de Dios también, está en el río. A lo mejor está en un rápido, un torbellino. Entonces ya yo entendí que yo no juzgo por lo que está pasando afuera. Yo juzgo por cómo yo veo a la persona. Yo conozco personas ahora que están en momentos súper complicados de su vida. Súper. Y tú los ves, tú jamás pensarías que están pasando por un desierto o que de pronto no tienen para pagar su casa. Porque no solo están en paz, están alegres. Porque tienen esa paz, dice, que sobrepasa todo entendimiento. Es una alegría que va por encima de lo que te está pasando. Entonces, para mí, la persona que ha aprendido a descansar en la soberanía de Dios es la persona que no se deja controlar por su entorno ni por las cosas que están pasando alrededor. Como Pedro en las olas, que mientras tenía la mirada en Jesús, iba perfecto. En el momento que puso la mirada en las olas se volvieron grandes, Jesús se volvió chiquito y se hundió. Bueno, ahora te tengo una pregunta que surge de esto, pero también nos ayuda a volver un poquito a la enseñanza. ¿Cómo saber cuál es la parte de nuestra responsabilidad para no dejarnos ir? ¿Sí me entiendes? Como en ese río, hay veces hay gente que se acomoda, lo que decías, está feliz pero sin nada en la cuenta de banco. Entonces, ¿hasta qué punto pues nos hacemos cargo y nos relajamos en Dios? Pero deja un momentito y te lo conecto con la enseñanza. José, al final, cuando estaba en la cárcel, llega la oportunidad del chisme, lo que decías, del chisme del sueño, y él dice, yo lo puedo interpretar, ¿no? O sea, él lo interpreta. Sí, él no esperó que ganen y dijeran, oye, José, ¿tú interpretas sueños? Ajá, él dijo, yo interpreto los sueños. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros ahora en nuestra vida diaria podemos como decir, hasta aquí es mi responsabilidad, abandono y me rindo a la soberanía de Dios? ¿Y hasta qué punto es que tengo que te voy a tirar una curva violenta, porque esa pregunta tiene varios ángulos. Porque ponte a pensar, si yo me dejo llevar por la corriente, yo voy a llegar a algún lado y voy con la corriente del propósito de Dios. Pero, ¿qué sucede? No es lo mismo dejarte llevar que participar activamente. La pregunta, claro, porque yo me puedo dejar llevar y pensar que Dios lo va a hacer todo y al final sigo en la corriente, pero una persona que dice, ok, voy en el río, pero me quiero involucrar en lo que Dios está haciendo. No que lo voy a hacer yo, sino ya que Dios me está llevando en este río, o sea, a lo mejor hay cosas que yo puedo hacer. ¿Dónde está la motivación? Te voy a explicar. La motivación está en querer dejar un legado y ser usado por Dios. Wow. Para mí esa es la clave. Si yo solamente estoy pensando en mi bienestar, me dejo llevar. Pero si estoy pensando en Lina Marcela, Alejandra Sofía, Estefanía Grace y Dani, si estoy pensando en las Aurelenas que Dios ha traído a mi vida, si estoy pensando en la gente que viene a Eclesia, si estoy pensando en todos esos discípulos que yo tengo, si estoy pensando en los jóvenes a quienes yo siento que Dios me ha llamado a hacer algo especial. O sea, si yo estoy pensando en que yo quiero impactar la vida de otros, no me puedo dejar llevar.
yo tengo que participar activamente. Tengo que participar. ¿Por qué? Porque necesito aprender, necesito capacitarme, necesito incomodarme y meterme en los lugares del río donde pronto está esa generación agarrada a una piedra llena de temor, y a lo mejor yo simplemente puedo seguir adelante y decir, no, pero es que ya yo voy en el río, o decir, o qué hago, o me retraso un poco y voy y busco esa generación. Entonces ya yo empiezo a tener una participación más activa, porque entiendo que además del propósito de Dios con mi vida, hay un gran propósito de Dios para la vida de muchos. Entonces yo no me puedo despegar, ¿verdad?, de la bendición que es poder ser un instrumento en la vida de otra generación, en la vida de otras personas. Y para eso me toca a veces salirme de la comodidad. ¿Tú has visto los parques de agua que tienen algo que se llama el lazy river? El río de la pereza, por decirlo así. Tú te pones una llanta, una goma, y simplemente te dejas llevar y es sabroso. 1 hora soleándote ahí sin hacer nada. Entonces, ¿qué pasa? Que un día yo estaba en el lazy river con Dani. Y Dani se cayó, estaba chiquito y no sabía nadar todavía. ¿Te imaginas? Aprende a nadar, hijo. Imagínate tú, se ahoga el pelado. Bueno, hay gente que se está ahogando en el río. Hay gente que se está ahogando en la vida. Entonces, yo no puedo hacerme el loco. O sea, yo no puedo ver a una generación que se está ahogando y seguir como si nada. Entonces, ¿sabes lo que me tocó hacer? Me tocó bajarme de la llanta, de la goma, en la corriente, venir en contra de la corriente porque ya yo había avanzado, venirme en contra de la corriente, coger a Dani, montarme yo en la mía y juntos terminar el trayecto, juntos. Entonces, al terminar con Dani, me atrasó a mí. No solo me atrasó, yo tenía que ir haciendo fuerza para que Dani no se me fuera otra vez. Entonces, primero, para mí lo primero es que yo no puedo desligarme de la humanidad. Yo no puedo desligarme de la necesidad de otros. Entonces, eso me va a llevar a que yo no puedo simplemente dejarme llevar. Yo tengo que participar activamente en otros que no conocen, que no confían, que están llenos de temor, que no saben quién es Dios. Número 1. Y número 2, yo enseño y creo que todos los milagros que Dios hace y las cosas lindas que Dios hace tienen como 2 ingredientes. Lo que yo llamo el ingrediente natural y el ingrediente sobrenatural. El ejemplo perfecto es cuando Jesús transforma el agua en vino. Jesús dijo algo tremendo. Jesús dijo, busquen vasijas y llénenlas de agua. Jesús no fue a buscar las vasijas. Es más, él no podía buscar solo las vasijas porque eran muchas vasijas, son pesadas. Entonces los discípulos fueron, buscaron vasijas, las llenaron de agua y se las pusieron al frente. Y entonces ahora Jesús tenía la materia prima para hacer el milagro. O sea, sin vasija con agua Jesús no podía hacerlo. Entonces, yo creo que todas las cosas grandes y promesas que Dios nos da requieren un ingrediente natural. Esa es la parte activa mía, ¿verdad? No te voy a usar para ir a las naciones y hablarle a los jóvenes. La pregunta es, ¿conozco yo lo que piensan los jóvenes? ¿Voy a estudiar la cultura de los jóvenes? O sea, ¿dónde están las vasijas? ¿Cómo las lleno de agua? ¿Dónde adquiero todo el conocimiento para que Dios pueda usar las palabras de una persona que habla bien para entonces transformar el agua en vino y tocar el corazón de una generación? Y Él hace el milagro. Entonces, yo creo que nosotros no podemos ser participantes pasivos en ese río. Yo creo que eso sería ser egoísta, eso sería desconocer que Dios ama a todo el mundo, que Dios no quiere que nadie se quede por ahí tirado en la orilla, que nadie se muera, porque la Biblia dice que la voluntad de Dios y el anhelo de Dios es que todo el mundo se salve. Eso no significa que todo el mundo se va a salvar, pero eso es lo que Dios desea. Sí. Entonces yo quiero colaborar con eso. Y creo que lo que le ha dado sentido a mi vida, a la vida de mi esposa, a la vida de mi familia, y lo que ha hecho que personas como ustedes, como Ronnie, el que está aquí grabándonos siempre, que siempre le agradezco, como tú, que estás hoy aquí, personas que anhelan estar con nosotros, es que han visto que nosotros realmente amamos a la gente y queremos ser usados. Entonces, para mí, ahí está la diferencia entre dejarme llevar, ¿verdad? Y tomar acción. Tomar acción. Ser un participante activo. No sé si eso contesta tu pregunta. 100%. Ahora me surge de esta conversación la pregunta de, ¿es para todos? Porque al final Dios como que te está inquietando, ¿no? Está escogiendo también inquietarte con ese tema del legado que mencionabas. Y José también interpretaba sueños y se le fue dado ese desde cuando estaba en la casa con su padre y sus hermanos, ese sueño que tuvo, ¿no? Y después ahí en ese momento estuvo puesto justamente ahí. Entonces, al final es para todos hacer eso. Sí es para todos. Lo que no es para todos es hacer lo mismo. Pero para todos hacer. Porque la Biblia dice que a todos se nos ha dado dones. Dice que el Espíritu Santo le dio dones a todo el mundo y dice que los dones son para el bien común.
Y dice que los pongamos en uso. Dice, el que le dieron el don de hablar, que hable con las palabras que... Dice, el don de servir, que sirva. El don de dar ánimo, que dé ánimo. Porque a veces creemos que los dones del Espíritu todos son místicos. Como predicar, orar por milagros. Y resulta que la Biblia habla del don de servir, del don de hospitalidad, del don de generosidad, del don de... Son tantas cosas. Por ejemplo, la esposa de mi pastor, mis pastores son dos viejitos preciosos, más gringos no pueden ser. Y Roberta, la esposa del pastor Glenn, ella lo que le gusta es cocinar pies de manzana. Hace unos pies espectaculares. Una cosa típico pie, tú sabes. Y ella los hace bien homemade, bien caseros. Y ella todas las semanas se ha propuesto regalar un pie. Entonces ella es una persona ya de 78, 80 años, pero ella hace su pie y sale caminando y busca una casa y ella le dice, Señor, muéstrame a dónde regalar este pie. Y casi siempre busca a las personas que están como recién mudadas, ella trata y va y les dice, bienvenidos al vecindario, al barrio, tal cosa. Ella no dice, el Señor me habló que te hiciera un pie de manzana, porque tú sabes, bienvenido. Entonces, ¿qué pasa? Ella está usando la hospitalidad. Ella está siendo usada por Dios. Entonces, fíjate, ella no se dejó llevar porque ella tuvo que comprar en el supermercado, ir a comprar con sus 78 años, ¿verdad? Manejar, comprar, gastó dinero, hacer exactamente, hornear, usar electricidad, todo ese asunto, caminar hasta esa casa, presentarse, llevar el pie. Entonces, romper la barrera que no es fácil. De una persona que tú no conoces. Entonces, ¿qué pasa? Todos hemos sido llamados a ser participantes activos, pero no todos debemos participar de la misma manera. Es más, eso que hace Roberta de ese pie, que es lo que se hace afuera de la iglesia, para mí es el 99%, o sea, para mí está el 99% del hacer para Dios. No es lo que se hace en una institución eclesiástica el domingo. Pero todos asumimos que hacer es lo que pasa el domingo, y resulta que lo que pasa el domingo es lo mínimo. Porque ahí vienen creyentes a ser instruidos, a tener una palabra de dirección, a adorar un rato. Pero al final, Dios nos está llamando es al río. El río está afuera. O sea, es más afuera. O sea, para mí la iglesia no es ni el río. Para mí la iglesia es como cuando tú paras un momentico una piedra, como el pueblo de Israel que iba por el desierto, y a veces Dios les decía, acampen aquí, porque la nube paraba. O la columna de fuego paraba. Y ellos paraban, no eran 3 días, a veces eran 6 meses. Y paraban y tenían que armar todo el campamento. Y ahí tenían sus reuniones, sus liturgias. Y de pronto un día la nube, ellos veían que la nube estaba como bajaban. Pero estoy hablando de 6 millones de personas, 10 millones de personas que bajaban. Imagínate guardar todas las carpas, los utensilios de la iglesia, burros, camellos, la cosa, y arranca otra vez a moverse. Entonces, ¿por qué Dios los detenía? Porque cada vez que los detenía era para enseñarles algo que necesitaban para el resto de la travesía. Entonces, para mí, venir el domingo es como detenernos un momentico, no es el río. Para mí eso es detenernos, hacemos campamento, pero la gente quiere quedarse en el campamento. Entonces tú ahí no estás caminando. Entonces, aprendemos para el resto de la travesía, apenas sales aquí el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Para volver a hacer campamento otra vez, volver a aprender y volver a arrancar una travesía, no solamente para tú aprender para ti, sino decir, ok, ¿qué aprendí? Para poder ser un participante activo y poner en uso el don que Dios me dio para que otros también puedan disfrutar este río. Entonces es para todo el mundo. Bueno, entonces en todo este proceso en el que Dios te inquieta, en el que las personas están pasando de un lugar a otro, un desierto, 40 años, o sea, en medio de todos los procesos, al final, lo más difícil siempre es confiar. Claro. ¿Qué es eso que nos impide, que nos da ese temor tan grande de confiar en Dios? Yo creo que tú casi que te autocontestaste la pregunta, porque, claro, ¿qué nos impide descansar? Es la falta de confianza. ¿Y qué nos impide confiar? Es el temor. Las 3 palabras las usaste, ¿verdad? Y fíjate qué tremendo que eso viene desde el huerto del Edén, en la Biblia, cuando después de que Adán y Eva, la humanidad peca, ¿verdad? Y se ven desnudos por primera vez. Y Dios empieza a llamarlo, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán por fin aparece y le dice, ¿dónde estabas? Y le dice, tuve miedo y me escondí. Wow, sí. Fíjate qué tremendo de tener una relación tan linda con Dios como papá, porque dice que caminaban por el huerto. En el huerto, fíjate, en el huerto no había violencia doméstica, no había pobreza, porque había todo lo que ellos necesitaban, todo. Y en el momento que él se aleja de Dios y se ve desnudo y entra en temor, lo primero que sucede es que le da temor de acercarse a Dios. O sea, el Dios que lo creó, el Dios que le ha dado todo, el Dios que lo cuidó, que lo protege. Y entonces por eso Dios le dice, pero a ti ¿quién te dijo que estaba desnudo? Le está diciendo, yo no te dije que tú estabas desnudo. ¿Yo acaso te he señalado?
Yo te he dicho que así no te amo. Entonces, creo que la humanidad en su pecado y nosotros mismos los creyentes en nuestras imperfecciones y nuestras limitaciones, y lastimosamente, sin querer hablar mal, expuestos a un mensaje bíblico distorsionado donde estamos señalando la desnudez. Porque eso es lo que hacemos, señalar la desnudez de la gente. Tú eres tal cosa y tú eres un pecador. Cuando Jesús dijo, yo vine a salvar, no a condenar. Jesús está diciendo, yo no vine a señalar la desnudez. Yo vine a hablarles del amor del Padre. ¿Por qué Jesús hizo eso? ¿O por qué dice eso? Porque Él sabe que cuando se pasan señalando nuestra desnudez, produce en nosotros temor al rechazo. Y si produce temor al rechazo, yo no voy a confiar en alguien que me va a rechazar. Claro. Entonces, si no confío, ¿cómo voy a descansar? Si mi descanso viene de confiar en ti, que tú diriges mi vida y de saber que tú tienes lo mejor para mí. Entonces, es toda esa, al final todo llega a eso, a una humanidad que se siente indigna de acercarse a Dios, que se siente que Dios la va a castigar, que Dios la va a rechazar. Y encontramos versículos tan preciosos en la Biblia que dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, del amor incondicional. ¿Qué es lo que está diciendo? La Biblia dice que el que busca a Dios, Dios no le echará fuera. Que nada se separará del amor de Dios. ¿Qué es lo que está intentando o qué es lo que quiere y promueve Dios a través de estos versículos? Matar el temor. ¿Sí ves? Lo que Dios está tratando con todos estos pasajes de la Escritura y lo que Jesús hizo y el mensaje de Jesús, yo no vine a señalar, a condenar, yo vine a salvar, a acérquese confiadamente al trono de la gracia. Lo que está es yendo en contra de una voz interna y una voz externa que promueve el tú no mereces acercarte a Dios, Dios te va a rechazar, tú eres un pecador, eres un adúltero, eres gay, eres no sé qué cosa, y todo este mensaje que nos está metiendo en la cabeza, que al final lo que hace es llenar a la humanidad de temor. Si eso le mezclamos todas las noticias malas, todo lo que vemos en las redes sociales, si eso le mezclamos que no solamente nunca llegará al estándar de Dios, sino que nunca va a llegar al estándar de los seres humanos, nunca va a ser la mujer flaca o el hombre tal cosa, o tener mi six-pack, o tener tal cosa, o el hombre del dinero, el que tuvo la mansión, comparándonos con fotos de Instagram y videos de TikTok, que muchos de ellos son mentiras, la gran mayoría, de tiktokeros que rentan una mansión por una semana y hacen creer a la gente que viven ahí, mira, que haciendo inversiones. Entonces tenemos toda esta fantasía inalcanzable y el estándar de un Dios que la iglesia nos ha hecho creer que es inalcanzable. Y un mensaje que es opuesto, lo que está diciendo es, no, ustedes no tienen que alcanzar a Dios porque ya Dios los alcanzó a ustedes. No, Dios te ama, yo no vine a condenar, yo vine a salvar. Al final es un problema de temor. Temor, nunca seré suficiente, Dios me va a rechazar. Yo nunca podré confiar en alguien que yo pienso que me va a hacer daño cuando vea cuán imperfecto soy. Wow. Y por eso en Iglesia no somos los únicos, pero somos parte de, creo que de un movimiento lindo de comunidades espirituales que Dios está levantando, donde nosotros amamos a la gente como es y lo recibimos como son. Y este mensaje, esto que estamos hablando es algo esto está tan sembrado tan profundamente, esto de la religión en el corazón de la gente, que a veces cuando yo digo mensajes como estos y los ponen en Instagram, ponen clips, que es que a Esteban le gusta agarrar los clips más controversiales, y claro, y la gente no tiene el contexto, ¿verdad? Pero no importa, aunque tengan el contexto. Yo digo esto del amor incondicional, alguien siempre pone, sí, pero Dios no quiere que sigan igual. Sí, pero Dios también le dijo a la mujer samaritana, ve y no peques más. Sí, o sea, es como esta necesidad de decirle a la persona, sí, pero Dios no te ama tal como tú eres. Y si te quedas como tú eres, te va a botar como un pedazo de basura. Y eso no es lo que la Biblia dice. Y lo que más duele es que esa persona que está comentando cree eso de ella misma. Cree eso de ella misma. Se lo enseña a su familia, a sus hijos, y entonces tenemos las iglesias llenas de hijos resentidos o un exilio, porque las estadísticas dicen que el 80% de los jóvenes se han ido de las iglesias porque no se sienten amados y aceptados. Pero entonces los criticamos como la generación rebelde. Escuchen esto, y la Biblia dice que la rebeldía de las generaciones es el directo resultado de la mala paternidad. O sea, la culpa es de la generación de padres y madres, no es de los hijos. No es el tema de hoy, pero quería sacarme la espinita. Así que, pero bueno, al final yo, o sea, mi anhelo, y sé que el tuyo también, es que la gente pueda escuchar el mensaje del corazón de Dios. Y es, yo te amo tal como tú eres. Es la verdad, Dios sí nos ama como somos. Es más, el versículo que usé el domingo donde dice que por su gran misericordia y porque nos amó tanto. Sí, ese era el que estaba buscando. ¿Verdad? Y dice, Efesios 2:4. Sí, y dice que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. O sea, yo no sé si la gente entiende eso. O sea,
Ahí no dice que porque fuiste a una iglesia y escuchaste el mensaje y reaccionaste y dijiste, oh, yo quiero buscar de Dios, Señor, yo te busco. Entonces Dios dice, ahora sí, estaba esperando. No, porque los muertos no hacen nada, los muertos no reaccionan, los muertos no tienen intenciones, los muertos no pueden escoger, no toman decisiones. Y dice que Él nos encontró muertos en delitos y pecados. Y que estando en esa condición, por causa del gran amor con que nos amó, nos dio vida. Entonces, ¿qué hicimos nosotros para que nos dieran vida? Nada. ¿Qué tenemos que hacer para preservar la vida? Nada. Porque la iniciativa de darnos vida es de Dios y la iniciativa de preservarnos en vida es de Dios. Entonces, ese gran Padre que te encontró como tú estabas y te amó tal como estabas, ahora no te va a rechazar ahora que eres su hijo o su hija. Entonces, mi anhelo para aquellos que nos ven y nos escuchan es que ustedes puedan escuchar el mensaje que sale del corazón de Dios. Mi hijo, mi hija, te amo tal como eres. Tú no tienes que cambiar nada para que yo te ame. Eso sí, mi amor por ti es tan grande que hay cositas en ti que yo quisiera ir transformando poco a poco porque sé que vas a ser más feliz. Y mejor. Si ves, tú puedes dejarte llevar por el río o puedes participar activamente y aprender a renovar tu mente, renovar mentiras que nos roban la posibilidad de disfrutar planes que Dios tiene para nosotros. Porque yo conozco creyentes que viven llenos de rechazo. El día que mueran van a estar con el Señor, pero la vida la viven rechazados toda la vida, sin posibilidad de cumplir todo su potencial, ¿verdad? Entonces Dios te ama como eres, como estás, aunque nunca cambies te va a seguir amando, pero qué lindo es poder mejorar. Y aunque no es el tema, ya vamos a terminar, también como organizaciones, nosotros tenemos que estar preparados para vivir el proceso con la persona, y en el tiempo que sea que Dios decida cambiar. Total. Esas. Y no solo eso, sino que Dios puede decidir hacer algo y la persona no querer. Si la persona no quiere, no va a pasar nada. No y debemos estar ahí. Y debemos estar, porque la Biblia dice que el amor de Dios es paciente, que todo lo espera. A eso es que se refiere. ¿Qué es lo que espera? El proceso de Dios, el proceso de sanidad, porque es que no todas las heridas son las mismas. Ahora, hay personas que vienen con un problema de cigarrillo y hay otros que vienen y fueron violados por su papá. ¿Cómo tú me vas a poner eso en la misma categoría? Eso no es lo mismo. Entonces, yo no puedo empezar a juzgar a las personas porque por fuera se ven aparentemente bien. Nadie sabe lo que ha vivido el otro. Y yo tengo que ser muy cruel y muy desconectado y muy falto de empatía para creer que lo que Dios hizo conmigo y la manera como lo hizo, igual lo va a hacer con otro. Cuando en la Biblia hay una sola zarza ardiente, una sola paloma que baja. O sea, yo no puedo agarrar la zarza ardiente como un patrón cuando solo hay uno. Yo no puedo agarrar la paloma que bajó como un patrón. Entonces, yo no puedo agarrar mi vida como un patrón. Yo puedo ser un modelo y motivarte en ciertas cosas, pero yo no puedo agarrar exacto como Dios hizo la vida, las cosas de mi vida y creer que eso te va a calzar a ti exactamente como te tiene que calzar. Y que si no pasa, entonces en realidad Dios no está contigo. No. ¿Qué fue lo que le pasó Así es. a José? Y es lo que pasa con Saúl y David. Porque Saúl había vencido todas sus batallas con su armadura. O sea, la armadura era eficaz para la generación de Saúl. Porque él estaba luchando con seres humanos, ejército contra ejército. Y ahora viene una lucha que es uno contra uno y con un gigante. Saúl nunca había luchado con un gigante. Pero Saúl, en su amor, y además quería proteger a su pueblo, cuando ve a David chiquitín, con ese Goliat tan grande, él le dice, ok, yo no lo puedo mandar sin nada. Lo lógico que Saúl pensara, eso es lo normal. Esta armadura a mí me ha servido para vencer en todas mis batallas. Hey, hijo, ven acá. Agarra esta armadura porque yo no quiero que te vayan a matar, ¿entiendes? Entonces Saúl se la pone y Saúl dice, yo no puedo, pero David sí sabía, porque David había peleado con leones y con osos, que son gigantes cuando se paran, así son gigantes, y David sabía que con un gigante tú lo que necesitas no es tanto estar protegido, necesitas agilidad. Rapidez, ¿verdad? Y entonces David tan lindo se la probó, David representa a esa nueva generación tan linda que dice, ok, déjame yo me pruebo, pero la nueva generación dice, esto no es lo que es. Entonces, es una nueva generación que nosotros debemos entender que es muy peligroso tratar de estarle poniendo nuestras armaduras, o sea, nuestras estructuras a la nueva generación. Y a otros decirle, así es que vas a vencer, así es que se lleva un matrimonio, así es que se crían a los hijos, así. Hay principios que son, digamos, eternos, por decirte algo, como la fidelidad y todo eso, pero el mundo ha cambiado mucho. Una persona que fue criado cuando no había iPad no puede pensar que tiene todas las respuestas para una generación que está expuesta a toda la pornografía y toda la información del mundo entero. Entonces yo diría que qué lindo que entendamos que ese río tiene, que no es lo mismo el río cuando inició su cauce hace generaciones atrás que el río ahora. Entonces, y yo quisiera terminar orando por la gente y quiero orar por ti que nos estás viendo, que nos estás escuchando. Padre, te quiero dar gracias por cada persona que está participando de este podcast, mi Dios.
y pedirte que nos ayudes a todos, Señor, a verte como tú eres realmente, mi Dios. Porque hemos entendido que al final tiene que ver con la imagen que tenemos de ti, con lo que creemos que es tu mensaje, con lo que creemos que viene de tu corazón. Y creo que hemos abrazado, Señor, mensajes de condenación, de juicio, de señalamiento, que señalan nuestra desnudez, que nos hacen sentir indignos, que nos hacen creer que nunca podremos llenar tu estándar, mi Dios. Y yo quiero pedirte, Padre, que tú hagas un milagro de sanidad en las personas que están viendo esto y ellos entiendan que tu mensaje no es ese, Señor. Tu mensaje es lo que Jesús dijo: yo no vine a condenar sino a salvar. Tu mensaje es: vengan, acérquense confiadamente a mi trono de amor incondicional. Tu mensaje es: el que a mí viene yo no le echo fuera. Ese es tu mensaje, Señor. Y quiero pedirte que ese sea el mensaje que tu Espíritu Santo afirme en el corazón, Señor, a través de este podcast, en el corazón de todos los que están viendo y escuchando. Te damos gracias, Padre, porque sé que estás levantando tu voz de una manera diferente en este tiempo, Señor, para una humanidad que necesita desesperadamente aprender a confiar en ti, Señor, aprender a descansar en tu soberanía, mi Dios, y saber que no tenemos que entender todo para estar tranquilos y tener la paz de que tú estás en control, que nada se escapa de tus manos y que al final siempre nos llevarás al cumplimiento de tu propósito porque nos amas. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El mensajito que Jessie siempre da, te toca darlo a ti hoy. Excelente. Bueno, qué difícil haber llenado esos zapatos tan gigantes. Lo hiciste muy bien. ¿Cómo lo hizo Ronnie? Excelente. ¿Viste? Bueno, no se les olvide entonces suscribirse al canal. Así es. Darle like al video, activar la campanita de las notificaciones para que les llegue la notificación cada vez que publiquemos un nuevo capítulo. Que compartan esto con otros. Que lo compartan en sus redes sociales. Y bueno, ya saben, aquí en pantalla estará apareciendo cómo pueden encontrar al Pastor José Víctor en redes sociales. Y bueno. Y a Aurelena también. Y bueno, y a mí también. Eso es. Los queremos. Gracias, chao.